¿cómo están? En este video hablaremos sobre la identificación, clasificación con cada ejemplo de cada una de las variables. ¿Qué son las variables en enfermería? Las variables en enfermería son las características o datos que podemos obtener de cada una de las personas y que puede cambiar estos datos. Con estos datos podemos mejorar el cuidado del paciente. Las variables en enfermería se clasifican en 4, que son las variables según su naturaleza, las variables según el tiempo, las variables según su número de variables y las variables según el control experimental. Esta variable se subdivide en 2, que son las variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas también tienen una subdivisión, que son 2, que son las variables nominales y ordinales. Las nominales son las que no tienen un orden específico, como por ejemplo, yo le podría preguntar a un paciente cuál es su estado civil, si se encuentra de casado, viudo, soltero, o de igual manera puedo poner soltero, viudo o casado. No tienen un orden específico, o también como el tipo de sangre que tiene el paciente. Y las variables ordinales son las que tienen un orden o jerarquía, como por ejemplo el estado del paciente, si se encuentra con un dolor leve, moderado o grave, o si se encuentra con la atención del hospital, si se encuentra satisfecho, muy satisfecho o insatisfecho. Las variables cuantitativas se pueden expresar y medir mediante números, es decir, ya sea su edad, su talla y su peso. Estas se subdividen en 2 partes, en variables diversas, que es de un número grande, ya sea en un número especial de pacientes que se le vaya a tomar la presión, una cantidad ya sea de 1, de 2, de 3 pacientes. Eso es de la variable diversa. La variable continua se trata solamente de una sola, ya sea de una sola persona, de una sola persona que se le vaya a tomar la presión y la temperatura. Dividen transversales y longitudinales. Las transversales son las que se recogen datos en un solo momento. Por ejemplo, de un paciente se le mide el nivel de dolor postoperativo antes de ser dado de alta. Se le realiza ese dato antes de que el paciente salga del hospital. Otro ejemplo es sobre el nivel de ansiedad de un paciente antes de ser sometido a una cirugía. Ese se le toma al momento antes de que el paciente ingrese al procedimiento quirúrgico. Variables longitudinales. ¿Qué son variables longitudinales? Son datos que se recolectan a lo largo del tiempo en un paciente. ¿Cuáles son estos datos? Puede ser la presión arterial, nivel de glucosa y el peso corporal. En la presión arterial, el paciente hipertenso se le tiene que tomar la presión diariamente para saber cómo responder a los tratamientos que se le debe de dar. Las univariables son variables que se pueden utilizar de una sola manera, de un solo dato o una sola característica. Como por ejemplo, si en una sala hay 3 pacientes que tengan diabetes, solo se le puede sacar un solo dato, ya sea la temperatura o la presión arterial, pero que sea solo de un solo dato. La bivariable se refiere al estudio de la relación entre 2 variables, por ejemplo, frecuencia cardíaca, que se mide, que son latidos por minuto, multivariable, que se refiere al estudio de 3 o más variables al mismo tiempo. Un ejemplo práctico sería el estudio sobre factores que afectan la recuperación de un paciente postoperatorio. La variable independiente es cuando una enfermera establece un plan de cuidado hacia un paciente sin la necesidad de que los demás personales de salud participen en ella, como por ejemplo, monitorear el registro de entrada y salida de un paciente para detectar una enfermedad. La variable dependiente se refiere al resultado o efecto que se está midiendo o estudiando. Por ejemplo, en el nivel de dolor se mide la intensidad de dolor del paciente a través de administrar un analgésico. También tenemos otro ejemplo, la capacidad que el paciente tiene de realizar tareas como bañarse, vestirse, comer después de una rehabilitación.